Bueno, vamos a resolver un problema ahora con plano inclinado. Entonces lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, pero ese diagrama lo vamos a hacer considerando un plano que esté en la misma dirección que los movimientos. Entonces vamos a tener un eje X que vamos a ponerlo acá, un eje Y que lo vamos a poner en esa dirección. Entonces imaginemos que acá tenemos el centro del bloque y vamos a identificar qué fuerzas van a actuar en el bloque. Nosotros vamos a tener, por un lado, la tensión que va a ejercer esta cuerda, va a estar en esa dirección, ¿cierto? Esa va a ser la tensión. Luego vamos a tener el peso, pero el peso va a estar en esta dirección. Entonces vamos a escribir acá que esto es el peso del bloque. Ahora bien, nosotros tenemos que considerar cuando resolvemos este tipo de problemas que tenemos que usar nociones de la geometría para encontrar dónde está el ángulo de inclinación que siempre caracteriza el plano. Generalmente es este, es el ángulo de elevación. Entonces, ¿dónde se encuentra en este gráfico? Bueno, para eso vamos a tener en cuenta algunas nociones. Por ejemplo, la noción de ángulos complementarios. Eso es un tema que seguramente habrán visto en matemática, pero vamos a resumirla para que quede claro ya. O sea, los ángulos complementarios son los ángulos que suman 90 grados. O sea, si acá tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta, tienen dos valores y esos valores los sumamos, forman 90 grados, que es un ángulo recto, como vemos acá. Entonces, alfa más beta forman un ángulo recto, o sea, 90 grados, ¿no? Ahora, en cualquier triángulo, los ángulos interiores suman 180. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo acá de 90 grados y acá tenemos un ángulo alfa y acá tenemos un ángulo beta, ¿qué podemos decir de este triángulo? Bueno, que como alfa más beta más el ángulo recto suman 180 por una propiedad de los triángulos, todos los triángulos son así, nosotros podemos decir que o sea, si restamos este 90, lo restamos acá, alfa más beta es 90 grados, ¿no? Porque 180 menos 90, ¿no? Vamos a ponerlo, 180 menos 90 igual a 90 grados, o sea que alfa y beta son complementarios. Entonces, fíjense, si acá tenemos un ángulo alfa, acá tenemos un ángulo de 90, este ángulo podría ser beta, este ángulo va a ser este ángulo que está acá, porque este es el plano, acá está el ángulo alfa, acá está el ángulo beta, y si ustedes se fijan, este ángulo, o sea, acá hay 90 grados, o sea, que si este es el complementario de este, y este es el complementario de este no tiene que ser, no puede ser otra cosa que alfa. Entonces, alfa, aquí encontramos dónde está en nuestro gráfico. Entonces nosotros podemos decir ahora, por esto que dijimos, que si alfa estaba acá, podemos agarrar y decir, bueno, va a haber una, déjeme escribirlo mejor, va a haber una componente acá del peso, que va a ser el peso en X, y el peso en la dirección X va a ser igual a el peso del objeto por, si se fijan, este segmento es este mismo, es el opuesto al ángulo, entonces es por el seno de alfa. Y acá
vamos a ponerlo con otro color. Ahí tenemos el peso en el eje Y, y el peso en el eje Y va a ser el peso por el coseno de alfa, porque es adyacente al ángulo. Entonces, habiendo considerado esto, podemos establecer las ecuaciones de movimiento, y en esas ecuaciones de movimiento que vamos a tener que como condiciones de equilibrio nos falta escribir que la reacción acá de la superficie va a ser una fuerza normal, y esa normal va a estar en el eje Y. Entonces ahora sí podemos escribir las ecuaciones de equilibrio. Vamos a poner que la suma de fuerzas en el eje X, ¿a qué va a ser igual? Tenemos la tensión, esta que está acá, más, en el sentido negativo tenemos el peso en X, que es el peso por el seno del ángulo, y es negativo porque apunta en la dirección negativa. Ya sabemos que esta es la dirección positiva de X y esta es la dirección positiva de Y. Y por condición de equilibrio esto es igual a 0. La suma de fuerzas en Y, acá tenemos que actúan la normal y el peso en Y. Entonces tenemos por un lado la normal, sumando porque apunta en el sentido positivo, más en el sentido negativo el peso por el coseno del ángulo, que es lo que corresponde al peso en Y. Lo pusimos acá. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, déjenme borrar esto, que podemos escribir que si despejamos de acá la tensión, decimos, bueno, la tensión va a ser igual a P por el seno del ángulo, y acá despejamos la normal, y la normal va a ser igual a P por el coseno del ángulo. Entonces de esta forma encontramos cuánto vale la tensión y cuánto vale la normal en un plano inclinado. Y es importante ver que, o sea, es un error muy común que muchos agarren y pongan directamente que la normal es igual al peso, y no. La normal es una reacción que hace la superficie y puede variar según las fuerzas que estén actuando en el sentido contrario a la normal, precisamente. Por eso en este caso nos da P por el coseno del ángulo. Lo mismo para la tensión va a depender del ángulo. Y en particular podemos analizar qué pasa en casos extremos. Fíjense, ¿qué pasaría si el ángulo fuera de 0 grados? Si el ángulo fuera de 0 grados, bueno, el seno de 0, ¿no es cierto? Vale 0. Entonces, la tensión en ese caso va a valer 0. ¿Se entiende? Porque esto va a estar en equilibrio, simplemente esto va a estar en una superficie horizontal. Entonces vamos a tener el caso que la tensión valga 0 porque el bloque va a estar, digamos, si tenemos el bloque acá, esto va a estar así, va a estar la cuerda que lo sostiene. O sea, no tiene que hacer ningún esfuerzo para sostenerlo. ¿Y qué pasaría con la normal en ese caso? El coseno de 0 vale 1 y por lo tanto la normal sería igual al peso, que es lo que pasa en ese caso, porque si tenemos esto mismo que tenemos acá, la normal en ese caso está en esta dirección y tiene que compensar al peso, ¿no es cierto? O sea, se complementa con el peso para lograr esa condición de equilibrio. En el caso opuesto, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué pasa si el ángulo vale 90 grados? Bueno, si el ángulo vale 90 grados, bueno, pasa al revés. El seno de 90 vale 1, entonces la tensión va a ser igual al peso, y en ese caso la normal va a ser igual a 0. ¿Eso por qué sucede? Porque en ese caso
el bloque va a estar así y solo va a estar agarrado por la cuerda que va a tener una tensión, y acá va a estar el peso, o sea, la superficie como que va a estar acá, pero no va a hacer nada en ese caso. Entonces, cualquier ángulo que yo ponga acá en alfa, que esté entre 0 y 90, va a ser la situación intermedia entre este caso y este caso.